¿Sí? Esa Respecto a era la la pregunta evaluación. 3, 4, creo, del Bacna. Sí, el Banda que varía 3 puntos. Sí, en la 3. Y claro, y el otro era los métodos, ¿no?, de solución de conflictos. Ya. Que Método de solución de conflicto. exactamente. Que ambos, sumado a ambos, nos daban 8 puntos. Entonces, Profesor, una pregunta. sí, En la solución de método de conflictos, ¿qué iba? Porque creo que ahí me he confundido, ya, profesor. Yo había leído mal. Conflicto. ahorita vamos a hacer un pequeño solucionario sobre esa parte que es justamente las preguntas para responder, ¿ya? Sí, profesor, porque creo que me confundí. Ya bueno. A ver, entonces, por lo demás, si todo ha estado bien, deberían tener hasta 12 puntos, ¿no? Por ejemplo, Ruiz tiene 12 puntos hasta ahí, igual Torres, igual Guerrero, o sea, San Carrasco igual tiene 12 puntos, Cuba tiene 10 puntos, Tapia tiene 12, Ortiz tiene 12 puntos, Soplín 12, igual Mario Dolci 12, Ruiz 12, Cruz igual, Aburto tiene 8, Vázquez tiene 12, Carrasco 10, Retis 10, Suárez 10, Marrufo 12, Quiñones 10, Carvajal 12, Galvez 12, Villacorta 12, Carranza 12, Bolaños 12, Juanilo 12, Valdivia 10, Fernández 12, López 12, Díaz 12, Acuña 12, Tarapa 10, Padilla 12, Ishikawa 12, Morales 12, Álvarez 12, Peláez 12 y Morán 10 y Mori 10. Eso respecto a la puntuación, ¿no? Sobre 12, algunos tienen 10, otros tienen 8, otros tienen 12. Ahora, a la pregunta, explique a través de un ejemplo el BATNA, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que han puesto? A ver, primero hay que tener claro qué es el BATNA. ¿Se acuerdan qué es el BATNA? Escoger la mejor opción. Ajá, la mejor alternativa de solución. Así es, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, ¿no? En pocas palabras sería, ¿qué otra opción tengo, no? En caso esta negociación Ajá, sí, sí, sí. no se pueda plantear, ¿no? Y sobre eso ya usted ha podido haber hecho una serie de ejemplos, ¿no? Desde ejemplos de la vida cotidiana hasta ejemplos ligados a los negocios internacionales, ¿no? Puedo dar un ejemplo por si salgo mal y me aumentan puntos. Claro, recuerden que la pregunta es a través de un ejemplo, ¿no? La pregunta no es que me expliquen qué es el BARNA. Esa no es la No, pregunta, claro. ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. ahí de repente yo puedo haber desarrollado por ahí un ejemplo de una exportación. Quiero vender un contenedor de 40 pies, por ejemplo, a un cliente o a un importador holandés, ¿no? A un precio de, no sé, 0.5 centavos de dólar por cada unidad de mango, por ejemplo, ¿no? Y estoy vendiendo 10.000 mangos. Sin embargo, el Incoterm que yo propongo es el Incoterm, por ejemplo, FCA, ¿no? Pero también cuento con una segunda alternativa de vender ese mismo contenedor a un importador ubicado en Malasia, que me está comprando a 0.48 centavos de dólar, ¿no? Y que lo tengo como alternativa, y ya durante la negociación con este importador holandés, resulta que no quiere trabajar en términos FCA, sino en términos, por ejemplo, CIF, ¿no? A ese precio. Entonces, automáticamente para mí se constituye en mi mejor alternativa al acuerdo que estoy pretendiendo negociar, se convierte, en este caso para mí, en la alternativa de Malasia, ¿no?
Más o menos así es como han podido haber planteado un caso, si es que lo han querido ligar al tema de los negocios internacionales, ¿no? Otra opción pudo haber sido que alguien quiso aplicar un ejemplo en una situación cotidiana, ¿no? De la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿no? De repente alguien puso el ejemplo por ejemplo, quiero tomar un préstamo, ¿no? Y la opción A me brinda a una tasa no sé, con un TEA del 12%, la opción B con un TEA del 12,5%. Sin embargo, a la hora que negocio con el del 12%, me exige de repente ciertas garantías, ¿no? Para lograr esa opción. Entonces, al no cumplir con esas garantías o no cubrir esos requerimientos que me pide, puedo optar por la opción B, ¿no? Que me da una ligera mayor tasa, pero se convierte en mi mejor alternativa al acuerdo negociado que pueda tener. Ejemplos como esos son los que ustedes han podido haber redactado, ¿no? ¿Sí? No sé si con eso queda claro ese tema del BATNA. Sí, profesor, una consulta. ¿Cuándo más o menos tendremos la calificación completa? Debe ser entre, hoy día estamos martes, yo creo que hasta antes del jueves, o el jueves ya deben tenerlo en el sistema. ¿Sí? ¿Escuchó, María? Sí, profesor, gracias. Ok. Ahora, la otra pregunta, y esto vale 5 puntos, ¿no? Es sobre los métodos de solución de conflictos, ¿no? Y aquí la pregunta es, explique, ¿no? Yo les, en la pregunta les pongo, ¿no? Respecto a los métodos de solución de conflictos, explicar los métodos que se utilizan, ¿no? Explicarlos, ¿no? Bueno, acá algunos me han puesto método adversarial, método mediación, arbitraje, ¿no? Se entiende que la pregunta está enmarcada dentro de lo que hemos desarrollado en la clase, ¿no? Aquella persona que ha puesto el arbitraje, mediación, conciliación, esos son métodos alternativos, ¿no? De resolución de conflictos, que es otro tema. Profesor, disculpe. Entonces, está bien si hemos considerado solamente lo que hemos tocado en clase, ¿verdad? ¿A qué te refieres considerar lo que hemos tocado en clase? Respecto a esta pregunta. Claro, porque usted dice de que, por ejemplo, mediación, arbitraje, eso no Eso hemos tratado. no es que esos son otros, me parece. Claro. Sí, claro, la pregunta era métodos de solución. Métodos de solución. Ajá. No es método. Era un cuadrito que teníamos en las diapositivas, ¿no, profesor? La primera diapositiva del material de clase. Ajá. Sí, lo que quiero que diferencien ustedes es que cuando hablamos de conciliación, arbitraje, mediación, son métodos alternativos a la solución de conflictos. No es que sea un método de solución de conflictos, es un método alternativo a la solución de conflictos. ¿Se entiende esa diferencia entre un método alternativo y un método que corresponde a la solución de conflictos en sí? O sea, hablo de conciliación, hablo de arbitraje, porque en una conciliación o en un arbitraje, no es que yo esté solucionando el conflicto directamente en relación a las dos partes que están dadas, sino que interviene un tercero. Por eso se llama método alternativo de solución de conflictos. No es propiamente un método de solución de conflictos. ¿Se entiende? Estamos hablando de negociación en sentido estricto, ¿ah? Lo que sí sucede en el ámbito coloquial, en el ámbito práctico, es que muchos indican o asumen, ¿no?, que el arbitraje, la conciliación, la mediación es un método de solución de conflictos, ¿sí? Pero para esas personas, cuando utilizan ese término método de solución de conflictos, están utilizando el término conflicto como aquel que pone fin a un tema. Y sin tomar en cuenta quién es el que pone fin a ese interés o ese tema que cada uno de ellos tiene. En cambio, en sentido estricto, nosotros hablamos de conflicto porque existen dos partes y cada parte tiene su propio interés.
y ese interés tiene que conciliar o tiene que llegarse a un acuerdo, pero solo entre las partes. Eso no sucede cuando hablamos de conciliación, cuando hablamos de arbitraje, incluso de mediación, porque es un tercero que interviene en ese tema. No sé si con eso aclaro la duda o de repente persiste la misma. No, sí, profesor, sí se entiende. Entonces, conclusión, ¿cuál sería la respuesta? Ok, ya. Sí. Entonces, cuando nosotros hemos visto y hemos preguntado el método de solución de conflicto, eso nosotros lo hemos visto en la... Recuerden que solo he tomado la semana 1 y la semana 2. Entonces, ahí ustedes tenían más opciones, ¿no? De poder encontrar. Y si ustedes se percatan en la PPT de la semana 1, el PPT número 9, método de solución de conflicto, ¿no? Es adaptarse, resolución de problemas o colaboración, dominar, eludir, negociar o convenir. No sé si ahora les comparto el PPT. Ustedes puedan verlo. ¿Se visualiza? ¿Sí? Sí, profesor, yo hice eso. Por dos. ¿Sí? Ahora, el tema era explicarlo, ¿no? Porque Sí, la cada. pregunta era expliquen, ¿no? La pregunta no era nombre, sino explique. Ajá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahí estamos. Ese era el tema. Profesor, disculpe, Sí. esta diapositiva, ¿cuándo lo ha subido? Esta es la semana 1. Entonces subió la Está, primera. sí, es la primera, está en la semana 1, creo. Sí. No, yo sé que sí está en la semana 1, porque después yo revisé, pero antes, profesor, en la semana 1, en la semana 2, todavía no la ha subido, ¿verdad? Porque yo descargo por semana y no la había encontrado. Me Yo imagino que también- la ha subido yo lo subí. ¿Qué semana es esta? 4, profesor. Ok, entonces yo lo subí el domingo de la semana 2, porque sábado o domingo de la semana 2, porque hasta esa fecha no tenía el visto bueno de la dirección para el sílabo. Entonces, lo he subido en esta fecha. Es más, ahora mismo te digo, espérate, porque esto yo se lo pasé a Fiorella, entonces más o menos ahí Sí, tengo... profesor, porque yo estaba revisando la semana, pero no lo encontraba y me imagino que ya después lo ha subido y yo no me he fijado ya que Ok, que pero había subido. si lo has, a ver, si es que tú has descargado el material, el único material que has podido descargar ha sido esto, no ha habido otro material. Porque si no, no hubiera descargado nada. Claro, pero le he descargado recién, profesor, recién este domingo, creo, después, ya sea en la noche O o sea, el lunes, no creo. descargaste material alguno, entonces. O sea, de la semana 2, 3, como le digo, yo siempre descargo con anticipación, pero creo que no, profesor. Porque ahí creo que a usted también le aparece, ¿no? Cuando lo descargamos por alumno. Sí, seguramente, pero te digo, o sea, si es que yo al momento que he cargado todo, la semana 1, 2 y 3. No he cargado de forma parcial, porque en el momento que me autorizaron, regularicé lo anterior más lo de la semana que correspondía en los próximos días. Si tú has descargado, o has descargado todo o no has descargado nada. No, sí, profesor, yo sí he descargado, pero no tenía estas diapositivas, porque justo, profesor, yo tengo mis carpetas ordenadas y estaba buscando, ¿no? Pero solamente encontraba lo que era la negociación distributiva y la integrativa, pero no encontraba esto y decía, qué raro, entonces, ¿cuáles son los métodos? Pero bueno, ya al final hice lo que creía, ¿no? Sí, mira, aquí justo yo tengo que yo el viernes 8 de mayo le digo a Fiorella, ¿no? Fío, ya están los materiales de semana 1 y 2, ya lo pueden encontrar en el campus virtual. Y es más, incluso recuerdo que no podían ver de manera inicial y yo lo pasé a través del WhatsApp, ¿no?
Y a través del WhatsApp es que han podido haber descargado el material. Y ya el 11, el 10 yo ya lo pongo en el material, ¿no? O sea, antes del 10 yo he puesto, lo he hecho a través del WhatsApp. Y todos los materiales me he pasado a través de WhatsApp. De repente ahí no lo has descargado. Profesor, yo creo que usted lo ha subido el 12 de mayo, ya lo estoy viendo aquí, Ajá. al WhatsApp, ¿verdad? No, al WhatsApp no, al sistema, ¿verdad? No, aquí bueno aparece el 12 de mayo, aquí en el grupo de WhatsApp, 12 de mayo, que usted ha subido esa sesión, la número 1. La sesión número 1 al 12 de mayo. Sí, profesor, si quiere revise el WhatsApp. Ok, entonces ahí está la sesión número 1 y la sesión número 2, ¿no? A ver, no hay la sesión número 2, profesor, me parece. Me prueba, No, porque profesor. ahí debe estar. Solamente, ¿Cuándo empezamos? solamente. Las clases empezaron, a ver, profesor, el 4, ¿no? Pero El de 4. mayo empezó. Ya, entonces empezamos el 4. Quiere decir que he tenido que haber subido el 5 más tardar, ¿no? El viernes 15 de mayo subí la sesión 3. La sesión 2 lo he subido aquí está, el martes 12 de mayo. La sesión 2 y la sesión 1, que está aquí, la sesión 1. La sesión 1. Ya está. 1. Martes 5 de mayo. Acá subí, el martes 5 de mayo subí la lectura. Subí el caso Manila. Y el PPT, espérate. Y el PPT. A ver, espérense un segundo. Acá. Sí, el PPT de la semana 1 y la semana 2, como dices, lo subí el 12 de mayo, sí. Y el material o el caso lo subí el 5 de mayo, ¿no? El martes 5 de mayo. Sí, profesor, entonces ahí ha habido una confusión y yo de ahí ya no me he dado cuenta de que usted lo había subido. Yo pensé que no había subido nada de diapositivas de la semana 1, pensé nada más que había subido los casos, porque la primera semana yo recuerdo que desarrollamos un caso, ¿cierto? El Sí. caso Manila. Claro, Sí, pero sí. recuerda que el 12 subí el PPT de la semana 1, ¿no? El 12 de mayo. Y la evaluación recién ha sido este domingo 24. Ya has tenido 12 días para poder buscar los materiales, ¿no? No sé si me entiende, pero sí, no creo que no me estoy dejando entender, pero Ya, está bien, bueno, profesor, ya normal. lo concreto es que en situaciones futuras revisa bien los materiales que está colgado en el campus, porque ya ahora todo está en el campus, ¿no? Sí, profesor, yo sí estoy de revisar así, pero esta vez seguro, bueno, no, Ya, la ok, semana 1. ya, perfecto. Ok, entonces esto es sobre la evaluación. No sé si hay alguna consulta adicional sobre esto. ¿No? Ok, entonces vamos a entrar a la sesión de hoy. Ya, en la sesión de hoy, ¿lograron revisar los materiales de la sesión de hoy? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿De qué tema nos toca conversar? Planeamiento de la Ajá, negociación. sí, planeamiento de la negociación, claro. ¿Sí? Y en este planeamiento de la negociación, ustedes ya han, supongo que han revisado, e incluso he colgado el caso, ¿no? Sí, también, profesor, sí, sí. ¿Vieron el caso? Es el caso, me parece que es el de Siberia, o es otro el caso que he colgado. El de Google. No, sí, el Ah, caso de sí, Google, ya. Es el de Google. profesor. Siberia, ok, ya. Sí. Entonces, aquí yo les voy a... A ver, si han revisado los materiales, entonces voy a ir al revés.
de lo que han visto, ¿qué dudas tienen sobre este tema que es el planeamiento de la negociación? ¿Mm? ¿Qué dudas hay sobre este tema que es el planeamiento de la negociación? Kevin, ¿entraste al banner? Acabo de leer un mensaje que dice que no se puede entrar al banner. Profesor, no se puede entrar al banner todavía. Hay varios Profesor, compañeros ha que habido no pueden. Ya se problemas, puede. para entrar en ¿Ah, sí? algunos casos. Cuando dices banner, ¿te refieres al aula virtual? Sí, profesor, Yo está un poco... yo acabo de entrar. ¿Sí? Sí, Ahorita mire. entra de nuevo, a ver. Sí, Ahí, Yo también ya puedo entrar ya. ¿ven? Ahí estoy. De repente, en algún momento no hubo, hubo algún inconveniente, pero supongo que ya lo solucionaron, ¿no? Bueno, de lo que han visto, de lo que han leído del planeamiento de la negociación, ¿qué dudas hay? Recuerden que luego esto lo vamos a llevar al caso, entonces es importante que quede clara la parte teórica. ¿Qué dudas hay, chicos? A ver, revisen, si no, miren, ahí está el PPT, revisen y escucho las preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, a ver. Hola, Retis. Si con todo el sistema de planeamiento justo para las negociaciones, para las estrategias, pues, ¿no? De lograr ganar, ¿no? De las negociaciones, y con todos los planes que se desarrollan, técnicas, tácticas, todos los enfoques que se aplican, ¿por qué a veces fracasan estas negociaciones? ¿O existen quizás variables que no son tomadas en cuenta y que deberían ser tomadas en cuenta, o una negociación bien planeada no puede fallar? ¿Usted qué opina al respecto, profe? A ver, yo te voy a responder eso con... en realidad, siempre la planeación que uno pueda realizar siempre está sujeta a cualquier vicisitud que se pueda dar durante el desarrollo de la misma, ¿no? Pero finalmente, los que negocian son personas, ¿no? Uno planea, uno puede, siguiendo el proceso administrativo, si quiere, puedo establecer, ¿no? Puedo planificar, puedo organizar, puedo controlar, puedo hacer cualquier actividad del proceso administrativo. Pero el gran elemento que no permite que esta negociación, en muchos casos, pueda llegar a buen puerto es la persona, ¿no? O personas que están en la negociación. ¿Y por qué no se da eso? Porque justamente las personas o personas que negocian, y en general, ¿no? Los seres humanos, todavía no hemos interiorizado esto, ¿no? Los 12 tipos de inteligencia. De nada sirve planificar, de nada sirve tener la negociación bajo determinados esquemas, y que la persona que está al frente o las partes no conocen sobre estos tipos de inteligencia, ¿no? ¿Sabían ustedes que estamos hablando ahora de 12 tipos de inteligencia, ya no de 6, 7, algunos habló de 9, de 8? ¿Sabían que existían 12 tipos de inteligencia? Mira, a la hora que vienes con el trapo... Claro, profesor, se llaman las inteligencias múltiples. Claro, pero ¿sabían que eran 12? Ahora ya no son 7, 9, después pasaron a 10 y ahora son 12. Claro, no sabía, seguro lo han aumentado ya.
¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cada vez vamos entrando a un elemento que va más allá de la parte cognitiva, ¿no? Propiamente dicho. O tradicionalmente, como decíamos, el IQ, ¿no? El índice coeficiente intelectual, ¿no? Normalmente se asocia mucho a la persona que es muy inteligente con el IQ, ¿no? Y eso a su vez se asocia con aquella persona que cumple las tareas, que hace lo que el profesor le dice. ¿Cómo quiere? ¿Quiere de la forma A? Sí, lo voy a hacer de la forma A, ¿no? Entonces, eso es un tipo de inteligencia, ¿no? Que más o menos va por aquí, ¿no? Debe estar aquí, entre este lógico matemático, ¿no? O aquella persona que se expresa muy bien, que escribe muy bien, tiene otro tipo de inteligencia, ¿no? O la inteligencia espacial, que es la capacidad de poder desarrollar la creatividad. Todas estas inteligencias son las que entran a fallar al momento de poder desarrollar la negociación, ¿no? Sobre todo esta última, ¿no? La inteligencia colaborativa. Y donde más las personas solemos fallar a la hora de negociar es aquí, ¿no? Porque esa es la inteligencia que marca finalmente si es que la solución al conflicto va a llegar a buen puerto o si es que existe alguna predisposición o negativa a querer negociar, ¿no? Entonces, es por eso que normalmente muchas negociaciones no acaban bien, porque primero no conocen que tienen que desarrollar dos inteligencias y por tanto al no conocerlo, no se establecen los límites o limitaciones que tiene la persona, ¿no? Y claro, normalmente de nada sirve la planificación si es que no está de por medio de esto, ¿no? Por eso luego vamos a ver cuáles son las características de un buen negociador, ¿no? Eso va a ser motivo de la próxima sesión, ¿no? Cuáles son el perfil, características de un buen negociador. Y claro, en ellas vamos a encontrar, entre otros, el desarrollo de estas dos inteligencias, ¿no? Porque todos, de una u otra forma, tenemos un tipo de inteligencia más desarrollado que otro, ¿no? Entonces, el papel del negociador es impulsar aquellos tipos de inteligencia que no los tienen muy desarrollados, ¿no? De hecho, esta inteligencia, por ejemplo, estas dos, ¿no? Es muy importante, ¿no? A la hora de generar empatía o a la hora de poder lograr hacer un match con la contraparte. Y bueno, eso tampoco muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Bueno, eso es más o menos el planteamiento que yo te daría a la pregunta que has planteado, ¿no? Profesor, Sí, Santiago. ahorita que estaba en Colombia, tuve la oportunidad de estar en una empresa y estar en una reunión que se estaba planteando una negociación. Y como tal, el que tomaba la decisión, pues lo conozco hace mucho tiempo, pero es una persona muy impulsiva. Entonces, hoy tranquilamente te podría decir, sí, vamos a hacer tal negocio, todo está bien, pero mañana te dice, no, ya no, así. O sea, toda tu planificación ahí mismo se pierde, porque él es así, o sea, eso es más de personal que otra cosa. Ahí son factores que la otra parte no puede manejar, así haya planificado durante mucho tiempo la negociación. Sí, es correcto, es correcto. Como digo, el gran asunto son las personas, ¿no? O las partes que intervienen, ¿no? La planificación es solo un instrumento, una herramienta para poder llevar a cabo, ¿no? Una negociación. Como se dice en economía, ¿no? Ceteris paribus, ¿no? Con todo lo demás constante, las cosas funcionan, ¿no? Algo así es la planificación, ¿no? La herramienta está, el instrumento está, pero va a depender mucho de las personas, ¿no? Bueno, entonces, sobre el planeamiento de la negociación, ¿qué es aquí lo importante? Bueno, de hecho, a la hora de planificar tenemos estos 3 niveles, y aquí entra un poco la administración, ¿sí? Entiendo que ustedes han llevado administración 1 y administración 2, ¿no?
¿Se acuerdan? Administración, llevaron administración 1 y administración 2, ¿no? ¿Sí? ¿No? No, no, profesor, no hemos No, llevado. profesor. ¿No Está han con llevado otros administración? nombres. ¿No han llevado administración? Nada, nada. Sí, yo creo que sí, ¿ah? Administración de empresas multinacionales, sí, pero administración así como uno y dos. O tipo teoría administrativa, administración de empresas. Claro, claro. Todo eso está dentro de administración y en teoría administrativa ustedes han llevado el proceso administrativo, ¿no es así? Sí, profesor. Sí, Claro, así es. ya ahí está. Estamos en primer ciclo. Claro, de hecho es de primer ciclo, este es un curso de los Sí, primeros, profesor. ¿no? Y ahí es donde ustedes hablaban, por ejemplo, dentro del proceso administrativo hablábamos de la planificación, ¿no? Y la planificación tenía sus niveles, ¿no? Hay una planificación estratégica, táctica. ¿Se acuerdan la diferencia entre una y otra? ¿Se acuerdan cuál es esa diferencia entre planificación estratégica y táctica? Profesor, ¿Sí? A ver, ¿cuál es la diferencia? La planificación estratégica, táctica. ¿Se acuerdan? Que una es a largo plazo y la otra a corto plazo, o sea, Ya, ok. sus objetivos. Ok. La estratégica es a largo plazo y la táctica Ya. da pasos para acciones Ajá. a corto plazo. Ok, ya, pero en una negociación, ¿cómo sería mi planificación estratégica y con qué estaría relacionada mi planificación táctica? profesor, disculpe, lo voy a decir, pero con miedo a errar porque no estoy segura. Ajá. Puede ser que planificación estratégica sea como que el plan en sí y la táctica sea cómo llevar a cabo esa planificación estratégica. ¿Podría ser o no? Sí, se relaciona. De hecho, por eso quería yo hacerles recordar el tema de la administración, ¿no? El proceso administrativo tradicionalmente tiene 4 etapas, ¿no? Planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Sí? Las nuevas corrientes administrativas nos hablan de que además de estas 4, aparece un quinto elemento que es, dentro de planificar, organizar, dirigir y controlar, aparece el tema del recurso humano. La nueva corriente administrativa, estoy hablando de Kunz en adelante. ¿Sí? ¿Han leído a Kunz en administración? Si ustedes leen a Kunz, autores de Kunz en adelante, autores que van finales del 90 en adelante, ya hablan del recurso humano como parte del proceso administrativo, ¿no? Cosa que no hablaban los autores tradicionales, ¿no? De repente Chavenato, Stoner y todos ellos, no consideraban al recurso humano como parte del proceso. Bueno, al margen de eso, centrándome solo en la planificación, desde el punto de vista de la teoría administrativa, la planificación es estratégica, sí, porque se relaciona con el mediano o largo plazo, porque está ligado a los objetivos de la organización, ¿no? Y claro, y la planificación táctica está ligado más ya dentro de la organización, en algunas áreas dentro de ella, que claro, supone operativizar, como decía Alejandra, operativizar aquello que se ha planificado de manera estratégica, ¿no? Pero eso es en la administración de una empresa. En la negociación, igual, yo voy a negociar porque tengo un objetivo planteado. Entonces, ese objetivo planteado lo tengo que traducir en una planificación estratégica. ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograr ese objetivo que yo estoy planteando en mi negociación? Si yo digo, por ejemplo, mi objetivo hoy es que tengo que cerrar un acuerdo comercial o tengo que cerrar una venta, ¿no? De 30 contenedores al mes con un cliente que tengo en Mozambique. Mi objetivo es ese. Entonces aparece sobre ese objetivo mi planificación estratégica. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para lograr cerrar esos 30 contenedores a este importador en Mozambique? Entonces yo diré, ¿no? Podría decir o podría planear y decir, bueno, para cerrar esta venta de estos 30 contenedores, lo que yo tengo que hacer ahora es, primero, dentro de mi planificación estratégica es demostrar la capacidad operativa que tiene la organización o la empresa, para que el cliente pueda
sentir o estar convencido de a quién le está comprando. Puedo tener otro elemento de mi planificación estratégica e indicarle que el conocimiento que nosotros tenemos del mercado internacional va a garantizar que los productos lleguen en el momento, ¿no? Y en el momento y en la calidad que ellos buscan. Me estoy planteando solo dos objetivos, ¿ya? Para lograr me estoy planteando dos elementos para lograr ese objetivo de la venta de los 50 contenedores. Entonces, y ahí definí mi planificación estratégica. Ahora digo, ¿no? Y esto que yo he definido de que quiero lograr que este cliente se sienta convencido o que tenga la seguridad de que nosotros operativamente podemos cumplir, ¿cómo lo voy a operativizar como en términos de Alejandra? Entonces diré, ¿no? Bueno, para esto lo que yo le voy a mostrar es el movimiento, los indicadores de los últimos 12 meses con otros clientes. También le voy a mostrar cuál es nuestro nivel de productividad, ¿no? Y cómo nosotros hemos ido mejorando a través del tiempo. Entonces, ahí estoy, por un lado, sobre la base de mi objetivo, he determinado mi planificación estratégica sobre determinadas acciones generales que van a lograr completar o concretar el objetivo que yo estoy planteando. Pero para lograr concretar esas acciones generales, necesito acciones específicas. Por lo tanto, una planificación táctica de eso. En la negociación, yo no tengo el tiempo como se tiene en una organización cuando yo planifico de manera estratégica. Sin embargo, si bien es cierto, hay una diferencia temporal enorme entre la planificación estratégica para una empresa y la planificación estratégica para una negociación, el punto en común es que ambos tienen objetivos. Y entonces, sobre esa base del objetivo que se tiene, es que yo establezco lineamientos generales, planificación estratégica, y lineamientos específicos para cada lineamiento general, planificación táctica. Y luego viene una planificación administrativa que está ligado a lo que nosotros llamaríamos, en términos administrativos, de aquel soporte que yo necesito para poder concretar esta operación. Por ejemplo, para poder concretar esta negociación, necesito tener un ambiente adecuado para negociar. Necesito tener las facilidades para que las personas puedan llegar al punto. De repente necesito tener un recurso humano que me ayude de repente a poder traducir en el idioma con la cual yo quiero negociar, ¿no? O sea, elementos que van a contribuir a poder concretar el objetivo que estoy buscando. No sé si al hacer esta pequeña explicación se entiende cómo debo delimitar mi planificación estratégica, mi planificación táctica y administrativa en la negociación. ¿Se entiende ese enfoque que le debo dar en la negociación a estos términos? Sí, profesor. ¿Sí, Rosabela? ¿Sí, correcto? Sí, profesor, no sé si me interesa. ¿Sí? Ok. ¿Nadie tiene alguna duda sobre esta mirada? ¿Cómo tengo que enfocarlo? ¿Sí? Recuerden porque luego vamos a ir al caso, ¿ah? Y en el caso hay que aterrizar sobre eso. Bueno. Por disculpa. Ajá. Maribelén, dime. Sí, podría explicar otra vez, no me quedó muy claro lo que es de la estratégica. Ya, ok. Sí, por favor. Ya, yo partía del hecho de que en la planificación estratégica, cuando ustedes llevaron en el curso de administración o teoría administrativa, ustedes hablaban de una organización, una empresa, y que esta empresa tenía objetivos, ¿no? Objetivos organizacionales, digamos, o objetivos de la empresa. Y sobre esos objetivos de la empresa, el que está planificando tiene que establecer ciertas acciones generales a nivel de la organización. Y eso es la planificación estratégica. En la negociación también tengo un objetivo, pero a diferencia de la empresa, el planeamiento estratégico se da sobre una cantidad de años de mediano o largo plazo, por eso hablamos de mediano o largo plazo.
en la negociación propiamente dicha, se va a dar en un periodo de tiempo muy corto, probablemente una semana, 2 semanas, no sé, no pasa normalmente de un año. Por ahí, de manera excepcional, podríamos hablar de los TLC, donde en algunos casos se demora 2 o 3 años. Pero lo habitual, en términos de la empresa, para una negociación es un periodo corto. 2 semanas, máximo un mes, de repente una semana, no lo sé. Pero eso es un tiempo muy corto. Eso que es un tiempo muy corto implica que yo tengo un objetivo en la negociación. Ese objetivo de la negociación lo tengo que traducir en acciones generales que tengo que realizar para poder completar la negociación. Eso para mí es mi planificación estratégica. Mi planificación estratégica de la negociación. Ojo. Y esa planificación estratégica equivale a decir las acciones generales que tengo que hacer o cumplir para lograr el objetivo. Esas acciones generales que tengo que cumplir para lograr el objetivo en la negociación supone que tenga que definir algunas acciones particulares o específicas. ¿Sí? Y que eso llamamos planificación táctica de la negociación. Ah, sí, profesor. Ahora sí me queda claro. Gracias. Ya, ok. Entonces, eso es, o a eso se refiere este tema de la planificación desde el punto de vista de cómo tiene que estar la negociación planificada. Ahora, aquí es donde viene el otro componente, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la planificación sea exitosa? Es decir, para que la planificación, ceteris paribus, como dicen en economía, se pueda concretar, ¿no? Primero, tengo que determinar quién o quiénes van a participar de la negociación. De repente, producto del objetivo que tengo, hay ciertos elementos que son muy específicos o muy técnicos y que alguien que conoce el tema tiene que entrar al proceso de la negociación. O de repente no, de repente yo solo lo voy a hacer, ¿no? Eso va a estar en función del objetivo, ¿no? El otro elemento, ya he dicho, es el objetivo propiamente dicho, ¿no? De qué es lo que estoy buscando en la negociación. Tanto como el hecho de saber qué es, cuál es la información que yo tengo y que debo de ahondar más aún en ella respecto a la contraparte. Conocer o saber con quién voy a negociar. ¿Qué busca o qué buscaría esa organización, esa empresa o esa persona a la hora de negociar conmigo? Información es lo que tengo que tener, ¿no? Desde el perfil de quién es el que va a negociar hasta cuáles son los lineamientos de la organización con la cual voy a negociar. Todo eso es información para mí. Y entonces, ese planeamiento supone que tengo que elaborar una agenda. Es decir, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en la negociación. Cómo va a ser la entrada, cómo se va a dar el desarrollo de la negociación, cómo vamos a cerrar la negociación. Todo eso está dado en la agenda que se tiene que llevar. Y eso supone que durante el proceso de negociación existan roles. Es decir, de repente vamos a ser 3 y una persona va a ser la que va a ver los temas comerciales, otra persona va a ver los temas financieros, otra persona los temas operativos. Tal persona es la que va a decidir finalmente si va o no va a la operación. Todo eso tiene que estar definido. ¿Qué va a pasar si es que nos lanzan una contraoferta? ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a analizar primero? Todo eso se define a través de los roles, ¿no? Y claro, eso va a implicar, nuevamente, dentro del tema de las personas, que cada uno de los participantes de la negociación o del grupo de negociación tiene que saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Hablamos por eso de conocerse a sí mismo y saber también lo mismo de la contraparte. Por lo tanto, esto nos va a llevar a que esa planificación se concrete, ¿no? Y nosotros tengamos claro bajo qué parámetros o lineamientos se puede concretar esa negociación. Y entonces aquí es donde aparece o toma relevancia, ¿no? Saber cuál es mi BATNA, por ejemplo, ¿no? Una vez, cuál es mi BATNA antes de la negociación, tener claro
hasta dónde puedo llegar en mis concesiones, cuál es mi punto de reserva, tengo que tener claro también, ¿no? Porque aquí, a la hora de planear la negociación, yo puedo planear la negociación bajo cualquiera de los dos esquemas que hemos visto ya en las clases previas. Yo puedo planear una negociación bajo un esquema distributivo o puedo planearlo bajo un esquema integrativo. Eso lo tengo que definir, o de repente lo planeo en ambos escenarios. Y entonces, sea cual sea el escenario en el cual se mueva la negociación en el momento en que ésta se concrete, ya voy a saber hacia dónde ir, porque ya lo he planeado. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay que saber que el objetivo, si bien es cierto, es claro, hay que entender también que esta negociación se va a dar en un lugar y en un periodo de tiempo. Y eso hay que también tomar en cuenta. Tanto como rescatar o analizar bajo qué contexto se está dando esa negociación, es decir, qué circunstancias son las que llevan a que a nosotros podamos negociar, ¿no? Y entonces, bajo esa situación es que se da esta planificación de la negociación. Eso es en términos fácticos, prácticos, cómo se refiere o a qué está enfocado esta planificación de la negociación o este planeamiento de la negociación. No sé si es que hay alguna duda, interrogante sobre esto, este elemento que es teórico, que entiendo que ustedes ya lo llevaron también y que asumo están refrescando un poco los conocimientos que han adquirido. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, profesor, todo claro. Sí, claro, ok. Ya, antes de continuar, voy a pasar la lista, ¿ya? Porque, a ver. ¿Dónde estamos? Aquí está. A ver, nos vamos aquí, aula virtual. Sesiones de clase, pregrado. Negociación. Ahí estamos. Aquí en negociación. Recuerden que los materiales de la próxima semana también ya están colgados. Pueden revisar. Sí, profesor. Ok, entonces empezamos con la asistencia. Aburto. Aburto, ¿no está? No está Amelia. Acuña. Presente, profesor. Muy bien. Alfaro. Presente, profesor. Muy bien. Álvarez. Presente, profesor. Muy bien. Bolaños. Presente, profesor. Muy bien. Carranza. Presente, profesor. Muy bien. Carrasco. Presente, profesor. Muy bien. Carvajal. Presente. Muy bien. Cruz. Presente. Cuba. Fiorella Cuba. Creo que no está. Díaz. Díaz. Presente, profesor. Díaz, ok. Presente. Muy bien. Dolci. Mario. ¿Aló? Mario. Ah, no, no está Mario. No está Dolci López Mario Abraham. No está. Paul Galvez. Presente, profesor. Muy bien. Maresa Guanilo. Presente, profesor Juanito. Ya, bueno, ok, perfecto. Gloria Ishikawa. Profesor, en el chat ha puesto presente, Gloria Cauri. Ok. María de Fátima López. Presente, profesor. Muy bien. Aldo López Morán. Presente, profesor. Ruth Marrufo. Presente, profesor. Muy bien. Jean-Pierre Morales. Presente, profesor. Muy bien. Leslie Mori. Presente, profesor. Muy bien, Leslie. Ahora, Xiomara. Xiomara Ortiz. Presente. Muy bien. Brandon Padilla. Presente, Muy bien. profesor.
Muy bien. Erixa Parihuana. Presente, profesor. Muy bien. José Peláez. Presente, profesor. Muy bien. Gloria Quiñones. Presente, profesor. Ya está, muy bien. Jean-Pierre Retis. Presente, profesor. Presente. Muy bien. Cristian Ruiz Aldave. Cristian Ruiz, ¿no está? Claudia Ruiz. Presente. Claudia Ruiz, ok. Alexander Sancarranco. Presente. Muy bien. Jocelyn Sánchez. Jocelyn. Presente, profesor. Karina. Presente. Sí, no te había reconocido. Karina, estás aquí por Jocelyn. Ok. Sí. Alejandra Soplín. Presente, profesor. Muy bien. Marlon Suárez. Presente, profesor. Muy bien. Paul Tapia. Presente, profesor. Muy bien. Jocelyn Tarapa. Presente. Ana, muy bien, gracias. Ana Carolina Torres. Presente, profesor. Mari Valdivia. Presente. Muy bien. Rosabela Vázquez. Presente, profesor. Y, muy bien, Luisa Villacorta. Presente, profesor. Muy bien. A ver, los que están con inasistencia son Aburto, Amelia Aburto, que no está. Luego he marcado inasistencia a Cristian Ruiz Aldave. Pero, profe, estoy acá. Ahí estás. Ok, muy bien. Por eso estoy haciendo una segunda versión de la asistencia. Y Ya, profe. Mario Abraham Dolci López. No está. Ok. Ya está. Ok, muy bien. Bueno, chicos, ustedes tienen en el campus el caso de Google. ¿Sí? Entonces, sobre eso vamos a hacer la planificación de la negociación. Yo por ahora les voy a colocar las preguntas, ¿sí? Aquí les estoy... A ver, me parece que el caso... No. A ver. Ustedes tienen aquí el caso de Google en China, ¿no es así? Google en China, ¿correcto? Sí. Ya, las preguntas del caso está referido a realizar una planificación distributiva y una planificación integrativa, ¿no? Sobre esta situación que se presenta. Ya, voy a planificar en la situación distributiva y voy a planificar en el escenario integrativo. ¿De acuerdo? Esa es la actividad que tenemos que desarrollar.